Bueno, siguen las repercusiones por el texto de Cancillería. ¿Se acuerdan esta semana ese texto que indicaba a los uruguayos que fueran a viajar al exterior, a Estados Unidos, que extremen precauciones y de alguna manera una respuesta al comunicado que había emitido en su momento la semana pasada Estados Unidos, en el que recomendaba a los turistas, a sus, compatriotas, que extremaran las precauciones al viajar a Uruguay debido a la criminalidad. El Washington Post, el diario Washington Post, se refirió a este comunicado de Cancillería y dijo: ¿se puede culpar a Uruguay? En el editorial dicen: ¿nos convertimos en un país de mierda? Así comienza. Comienza parafraseando una recordada frase de Donald Trump sobre países africanos. Uruguay parece creerlo. Su Ministerio de Relaciones Exteriores emitió una alerta a sus ciudadanos tras los tiroteos de El Paso y Daytown. Según dice el texto, por supuesto. Uruguay y otros países advierten sobre viajar a Estados Unidos de Trump, pero se lo puede culpar, y continúa diciendo que quizás las ideas sobre los Estados Unidos en gran parte tienen que ver con muchas de las declaraciones del presidente, precisamente Trump. Así que volvamos al comunicado que emitió hace una semana Estados Unidos. Volvemos porque no es el único país que calificó a Uruguay de acuerdo a su nivel de seguridad. ¿Cómo nos ven en el mundo? A ver, por ejemplo, Portugal. ¿Sí? El Ministerio de Negocios Extranjeros portugués emitió una alerta el 29 de enero de este año en la que informa que las condiciones de seguridad se han visto seriamente agravadas en los últimos 2 años. En Uruguay, un país que era conocido por tener bajas tasas de criminalidad, lo que ya no es cierto hoy en día. ¿Cómo nos ven en Francia, por ejemplo? Uruguay puede considerarse un país relativamente seguro para los estándares sudamericanos. Y citó para sostener esa afirmación que la tasa de homicidios es una de las más bajas del continente. Chicas, ¿cómo nos ven en Holanda? ¿En Holanda? En Holanda. Sácame la duda. Bueno, hay riesgos de seguridad en Uruguay que difieren de lo que están acostumbrados en los Países Bajos. Prepárense bien para estos riesgos. Qué imponente, ¿no? ¿Cómo está? ¿Cómo nos están viendo? Y además venía de antes, ¿no? Sí, porque sí, no es que fuera de ahora, no es que salieron ahora. Creo que nosotros nos estamos desayunando ahora de claro, esto, ¿no? a partir de lo de Estados Unidos. Y lo que pasa es que siempre nos seguimos creyendo que éramos como la Suiza de América. La Suiza de América. Todo eso que durante tanto tiempo nos dijeron. Esa etiqueta nos ubicó en un sitio de privilegio que no lo estamos defendiendo. Y no es fácil, además, cargar esa mochila bien entendida. Claro, Hay claro. que defenderla después. Un título nobiliario es casi ese. ¿Qué querés que te diga? Igual el Washington Post se puso de nuestro lado, ¿no? El Washington Post. Sí, ponele. Se puso de nuestro lado. Me parece que era más anti-Trump que de nuestro lado. Sí. Pero Claro. aprovecharon Por cierto, la volada, ¿no? Quedamos como amigos. Somos amigos. Nos seguimos como amigos. Totalmente. Bueno, para seguir hablando de cómo nos ven afuera de fronteras, nos fuimos a hablar con Eduardo Mernies, de la Comisión de Asuntos Internacionales del Frente Amplio, y esto nos decía. Este tipo de comunicados es habitual que lo generen los gobiernos. Usualmente recomiendan a sus ciudadanos para el caso de viajar. De hecho, se puede ver en portales de distintas embajadas, de distintas representaciones. Es usual que se hagan recomendaciones, e incluso nuestras propias agencias, el Ministerio de Turismo, las oficinas de información a los turistas, suelen hacer recomendaciones también para que la presencia de los visitantes sea feliz y amena. O sea que eso es algo normal. Estados Unidos todos los años elabora este tipo de recomendaciones y se arroga un poco el derecho o la potestad de calificar, porque digo, hacer recomendaciones en general es normal, todas las hacemos. Lo que nunca hace Uruguay es responder. Ahora, Uruguay nunca emite esos comunicados. ¿Pensás que fue pertinente Claro, lo que pasa es que en realidad toman estado público comunicados que usualmente son de manejo entre las misiones. Nuestra misión en Estados Unidos todos los años recibe en un acto bastante protocolar incluso de parte del Departamento de Estado un documento con lo que ellos entienden que es su punto de vista sobre la situación de distintos temas, entre ellos el tema de la seguridad pública. Bueno, Uruguay tiene ese derecho también y lo ejerce. No habría, yo diría de no tomarlo tampoco como una respuesta que se hizo porque lo hizo Estados Unidos. Se hablaba de un comunicado espejo. Y bueno, de alguna manera sí. La diferencia es que el comunicado de Uruguay se sustenta en datos, no en generalidades, ni
ni en presunciones, sino en datos concretos. Hay una realidad y yo creo que tiene más que ver, por eso también quizás se lo vea como algo inusual. También es inusual que Estados Unidos tenga un presidente como el que tiene en este momento, que constantemente en su discurso incita al odio, al racismo, a la xenofobia. Eso es poco usual y nos preocupa que eso pase en otros países también, pero particularmente con Estados Unidos, esa incitación constante también puede tener que ver con el que se generen episodios de extrema violencia y de masacres como los que suceden. Pero no lo viste mal entonces, lo tomaste como pertinente. Me parece pertinente, me parece muy buenos términos e incluso está la respuesta de Estados Unidos, que fue en el mismo tenor de la que suele ser la respuesta de Uruguay cuando lo recibe. Se recibe y bueno, se le reconoce a cualquier país el derecho a recomendar a sus conciudadanos este tipo de cosas, ¿no? Lo que sea por el bien de sus ciudadanos es natural. Por otro lado, quiero preguntarte por las repercusiones, obviamente, en Europa, ¿no? Varios medios tomaron a Uruguay como que está entrando en esa zona de un país en donde cada vez se vuelve más, o sea, hay más tráfico, ¿no?, de droga. Bonomi de mañana en Sarandí dijo que era una locura. ¿Cómo lo ve la comunidad internacional? Bueno, lo que pasa es que este episodio que sucedió recientemente con el tema de estas incautaciones es un episodio bastante pronto como para tener una repercusión. Yo vengo del exterior y en general, pero incluso eso está visto en las valoraciones que hacen los organismos internacionales. Nosotros nos guiamos mucho, Uruguay suscribe y forma parte de todas las organizaciones internacionales y sigue todos los protocolos, suscribe todos los convenios y los respeta. O sea que nosotros estamos sujetos a las mediciones que se nos hacen por parte de los organismos competentes. En ese sentido, los respetamos, leemos las recomendaciones, les prestamos atención y tratamos de seguir incluso nuestras políticas. De hecho, en este gobierno, y se supo porque por las presencias que hubo hasta de Giuliani en Uruguay, que valoró positivamente los pasos que estaba dando Uruguay, diciendo que el gobierno uruguayo estaba haciendo lo correcto en cuanto a seguridad pública, en fin. Y incluso hemos contado con asesoramiento, entre otros, de expertos británicos y de expertos norteamericanos. O sea que, en lo que respecta a las políticas que se siguen adelante, estamos tranquilos de que estamos siguiendo y que no somos ajenos a las visiones que se tienen. Pero la imagen no se puede ver un poco disminuida, sobre todo pensando en los dos casos puntuales, diferentes, pero... Estos dos casos, que no es mi órbita, ¿no? Por supuesto, o sea, es un caso que está en manos de expertos. Lo importante, yo señalaría dos cosas. Primero, es un hecho muy reciente que hay que analizarlo y ver si se toman las medidas necesarias para que no vuelvan a repetirse. Más allá de que sucedió en este periodo de gobierno, es totalmente indeseable lo que ocurrió. Y lo bueno, lo positivo que señalo es que desde el gobierno uruguayo inmediatamente se toman acciones en cuanto a asumir las responsabilidades. De hecho ya hubo cambios en la dirección. Eso es lo importante. Y lo otro, las medidas correctivas, son actitudes que el gobierno uruguayo toma inmediatamente. Ahora, ¿cómo se visualice desde el exterior? Yo creo que la visión que hay en el exterior sobre Uruguay es la que reflejan los comunicados de los organismos internacionales, son buenas. Hay que ver cómo lo evalúa cada país, pero nosotros no tenemos problemas con ningún país del mundo que tenga una visión tan dura y crítica y preocupante que nos posicione en una situación de alarma o de país de riesgo. Repito, esto último que es muy reciente, habrá que ver, es competencia del Ministerio del Interior, del Ministerio de Defensa, entonces habrá que ver los expertos que tenemos, en los que confiamos y respaldamos, cómo causan esto para que no se sigan dando esos hechos. Muchas gracias, Eduardo. A las órdenes. Bueno, se planteaba, ¿no? La visión desde fuera del Uruguay es buena. Yo no sé si sigue siendo tan buena, capaz que en algunas cosas sí, pero... Vale tiene algunos datos ahora interesantes, claro, ¿no? Sí, bueno, una de las cosas que planteaba Daro, pero no lo planteaba directamente, es que en Europa está... El problema con Europa es el problema del colador que tenemos en fronteras, claro, y el pasaje y la llegada de kilos y kilos y kilos de droga hacia Europa desde Uruguay. Entonces, bueno, hay un artículo en la Deutsche Welle alemana, justamente que fue en Hamburgo, donde llegó la mayor cantidad de droga desde Uruguay recientemente, que el título es Uruguay, el nuevo centro del narcotráfico. Así nomás. Es tremendo. Y Chris Dalby, que es el editor de Inside Crime, que es una red de periodistas que investiga el crimen organizado en América Latina, que tiene sede en Estados Unidos, dice:
entre otras cosas, hace 10 años que Uruguay es el puerto a Europa de la cocaína boliviana. No, Bueno, es tremendo. ellos decían que en realidad Uruguay, Chile y países como Costa Rica estaban hasta ahora como bien conceptuados, pero a partir de este momento estamos como en el horno. Con Es que ese en titular realidad además no- te matan. que- Ni seguís leyendo el artículo, porque Claro. en realidad ya te mataron Ya ahí. no es un tema de la seguridad, digamos, la seguridad cuando vienen los turistas acá, sino que además, esto para mí, o sea, no darle como la importancia que importancia que tiene, me llama la atención también desde asuntos sí, internacionales sí. del Frente Amplio, ¿no? Vos decís, ¿cómo le vas a dar la importancia que tiene? Porque esto habla mal de todo. ¿Sabes lo que Claro. pasa? Que también me da la sensación que generalmente cuando, por ejemplo, en los casos de seguridad, generalmente el argumento es, bueno, pero a ver, estamos en el continente en donde, por ejemplo, en San Pablo matan miles de personas por claro, día, pero en comparativamente. Río de Janeiro es la ciudad en el mundo donde mueren más personas por balas perdidas. O sea, Pero está capaz todo que si lo- fantástico, pero en realidad Uruguay no era eso. Pero además nosotros Entonces, no tenemos tantos compararnos con- atractivos. Pero además compararnos con lo peor, No sirve para nada. suma. Pero además no, en el tema este, a mí lo que me pasa es con el comercio internacional. O sea, ahora hay todo un tema con los... Salen contenedores, o sea, estaba en un contenedor de soja esto. Sí. Estaba dentro de un producto que se exporta. Totalmente. ¿Cómo queda esto? ¿Cómo queda el comercio internacional? ¿Cómo van a seguir las exportaciones? Y más ¿Con qué? Uruguay, que siempre se jactó de tener una credibilidad de hierro, ¿no? Claro, ¿Qué credibilidad la nos deja? institucionalidad y Exacto. esa cosa, ¿no? Es bravo. Es bravo. Sí. Ya veremos cómo sigue todo esto, ¿no? Totalmente. Veremos.